¿Cómo están? Estamos aquí de regreso en tiempo de comida. Niños, niñas, espero que hayan pasado el fin de semana muy bien, que hayan ido a visitar su mercado móvil, su mercado ambulante de comida favorito, ese que los hace suspirar, ese puesto de carnitas por el que esperan todas las semanas, y es que lo sabemos. Tal vez nunca estemos a dieta formalmente, pero como que fingimos que la rompemos cada fin de semana porque comemos el doble. Entonces no es como que tengamos una dieta y la rompamos, sino exageramos nuestra dieta. Y pues nada como ir a pegarle a las carnitas, al michote, nada como ir con esa señora que nos trae tlacoyos importados desde la hermana República de Chalco. Y pues bueno, para hablar de todo este fenómeno alimenticio que cariñosamente llamamos el tianguis, tenemos aquí nuevamente a nuestra doctorísima, a nuestra experta en el tema, Blanca Salia Rosas. Y pues bueno, Blanca, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Daniel, yo estoy muy bien. También a mí me falta ir al tianguis definitivamente, pero me parece un tema muy padre el que vamos a abordar hoy. Ok, bueno, mi primera pregunta, quiero abrir el podcast con la pregunta clave. ¿Desde cuándo se le dice tianguis? Porque, a ver, ya he estado yo informándome, ya he estado leyendo, pero la verdad es que antes, o bueno, formalmente en el texto, yo no he encontrado cuándo se le llamaba tianguis, desde dónde empezó esto. Entonces, creo que tú tienes esa información y creo que será buen lugar para comenzar. ¿Por qué es tianguis? ¿Desde cuándo? Bueno, los tianguis existen desde el periodo prehispánico, es decir, la civilización azteca, por ejemplo, es una palabra náhuatl y corresponde básicamente al mercado, al que conocemos como mercado. No se trata de un edificio que contiene locales y los separa por carnes, frutas y verduras, misceláneas, sino que se trataba, bueno, también había separaciones, pero se trataba de un mercado al aire libre. Básicamente de esto se trataba el tianguis y existía en México Tenochtitlán, por ejemplo, en otras ciudades prehispánicas también, no solo aztecas. Es una práctica muy común tener estos espacios de abastecimiento de la población que usualmente en estos momentos, digamos, antes de la conquista de los españoles, tenía funciones un poco distintas a las que conocemos hoy en día. Por ejemplo, el tianguis tenía una función religiosa muy importante. También era una suerte de pedir a los dioses por la abundancia. Había un espacio destinado a cierto culto, a ciertas deidades dentro del tianguis. Había una organización muy clara, había vigilancia, había control. Estaba prohibido hacer comercio en otros espacios o en casas particulares. Debía hacerse en el mercado. Y el hecho de que fuera al aire libre, a pesar de que tenía un espacio definido donde se realizaba, también implicaba que iba a estar simplemente en las horas del día, es decir, desde que amanece se ponen los puestos y se retira al atardecer. Básicamente como el tianguis que conocemos ahora, y esto tiene que ver justo con que está a la intemperie. Ok, o sea, entonces la palabra tianguis ¿es prehispánica? Sí, claro, es de origen náhuatl. Ah, madre mía, y yo pensando que tal vez era así como un arreglo, que era como algo ahí atorado entre lo árabe, entre lo español. Vaya, miren qué cosas me enseña la vida. Y bueno, o sea, no me extraña que en sí mismo el tianguis, pues vaya, haya operado de la misma forma prehispánicamente, porque pues se me hace una forma pues muy empírica, ¿no? De comerciar. Desde que amanece hasta que anochece, pues es lo que te dura la luz del día, vas y vienes, pones tus cosas. Lo que sí me llama un poco la atención es que en sí misma la estructura del tianguis no ha cambiado. O sea, no veo yo entonces que haya una evolución o que haya un cambio radical en cómo funciona. O sea, es lo mismo, ¿no? Tiene vigilancia, tiene comerciantes, tiene sus reglas. Lo que sí me parece un poco diferente es que pues se trataba de una situación como también
política por esta situación religiosa, ¿no? O sea, digo, lo religioso y lo político van muchas veces de la mano, y el hecho de que fuera un espacio de adoración implica que en un principio el tianguis también era como un ritual, o sea, era algo ritual el tianguis, digo, porque ahora también no hay que mentirnos, también es un ritual para nosotros ir al tianguis, pero ya es un ritual más de gula que de otra cosa o de ir a chacharear, pero en aquel entonces ¿era un ritual? Pues sí, tal como lo dices, es un espacio que no solo se trata de una actividad comercial y social, sino que se trata en donde se desarrollan actividades religiosas y políticas. Va a tener también va a ser un espacio donde se realizan actos punitivos. Por ejemplo, esto se va a mantener en el periodo ya novohispano, ya a partir del siglo XVI, por ahí de 1521, después de la conquista. Se mantienen estos mercados porque los conquistadores son muy pocos y requieren de la población nativa para abastecerse antes de que empiecen a llegar productos de otro lado o a establecer sus propios cultivos europeos. Entonces, este abasto se realiza manteniendo estos mercados. El tianguis de Tlatelolco es de los más famosos de esta época. Sin embargo, también se forma uno en la Plaza Mayor, lo que hoy es el Zócalo, que no hay, como los estudiosos de estos temas no se ponen de acuerdo sobre si este mercado de la Plaza Mayor del Zócalo existía prehispánicamente. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no hay pruebas suficientes. Sin embargo, nos quedamos con el de Tlatelolco y otros en los barrios. En cada barrio, en donde se funda una parroquia por los españoles, dentro de la parroquia, digamos en su atrio, ahí se va a hacer el mercado principalmente, y va a ser también con fines evangelizadores por parte de los frailes. Y en el caso de la Plaza Mayor, como sabemos, alrededor estaban las casas de gobierno del virrey, del cabildo, y entonces se forma en el centro del mercado, del espacio para el mercado al aire libre, una picota para ajusticiar a los delincuentes. También en otro mercado importante se va a formar el quemadero de la Inquisición. Entonces son espacios que van a compaginar estas diferentes actividades en uno mismo, y por eso van a estar cargados de muchos usos y significados. Yo podía hace unos 500 años, 400 años, así relajadamente, ir a comerme un michote y ver al mismo tiempo cómo colgaban a alguien. No me lo creo, ¿no? Imagínense ir entrando al tianguis y decir, ay, ¿qué están haciendo hoy? Sí, hoy están cocinando a tu cuñado, lo están quemando ahí en la picota. Dios mío, o sea, las cosas, eso sí me acaba de dejar sorprendido. No me imaginaba yo que un tianguis fuera un lugar de ejecución tal cual, de un centro político tan importante. Y otra cosa que me pregunto es, entonces, digo, ahora ritualmente hablando, nuestro ritual es el tianguis del sábado o el domingo o el del miércoles, pero como que tenemos la idea del tianguis una vez a la semana, ¿no? Yo me imagino que los más adictos al asunto, 2 días, ¿no? Se van al del miércoles, se van al del domingo. El tianguis siempre funcionó como un mercado, no sé, de semana, o antes el tianguis era un mercado que permanentemente se ponía y se quitaba alrededor de la semana. Pues sí, bueno, volviendo a la parte de que podías comer tu michote mientras veías al ajusticiado, pues no era tan así. Como te mencionaba, tenemos el espacio y ligando a tu pregunta, en este espacio había días de mercado y horarios de mercado y horarios para las otras actividades, como esto de los actos de fe, que no tuvimos muchos en realidad en México, en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, había horarios y estaban fijados por diferentes cuestiones. Los que tenían más días eran, por ejemplo, el mercado principal, un mercado de bastimento sería el tianguis de la Ciudad de México, y se empezó a formar todos los días por la alta demanda de lo que ahí se vendía. Además, había tianguis más pequeños en los barrios indígenas de la ciudad,
y estos tenían menos días. Esto dependía de distintos factores y lo establecía la autoridad local. También tenían pues ciertos horarios y también había restricciones al tipo de comercio que se hacía. No sé si te parece que empecemos a abordar la cuestión de la comida. Pues sí, por favor, digo, porque, o sea, yo ya me estoy emocionando por saber todo lo que pasaba en el tianguis. Y es que, a ver, obviamente yo empecé hablando de tlacoyos, pero saber que 10 de la mañana toca tlacoyos, 1 de la tarde ejecución pública, 5 de la tarde se abren pacas, o sea, es como, se me hacía como una feria, pero a ver si vamos a centrarnos en el núcleo del programa, que es la comida. Entonces, revolviéndonos a la comida, si estamos hablando que esto es incluso náhuatl la palabra y que esto es prehispánico, y cómo cambió el espectro de la comida, porque a ver, creo que ya tenemos medianamente bien estudiado las diferencias gastronómicas que había entre la comida prehispánica y la comida actual, ¿no? Que obviamente pues sabemos que no teníamos anteriormente cerdo, que no teníamos res, muchas recetas pues sí son producto de esta conquista. Eso lo tenemos bien claro, ¿no? Cómo es diferente la comida. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente a partir de la conquista, a partir de toda esta introducción gastronómica, el tianguis ha servido para mantener o esta línea directa con las costumbres alimenticias prehispánicas? A mí me lo parece. Hay cosas que como en el tianguis que me sienten, me vibran, me huelen a que es comida totalmente prehispánica, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ayudado el tianguis a través de todo este tiempo a mantener viva la gastronomía prehispánica? A ver, cuéntame un poquito de eso. Bueno, a reserva de que no conozco tanto sobre el tema en específico de la comida prehispánica, me atrevo a decir que sí, el tianguis ha ayudado a preservar ciertos usos y costumbres y ciertos elementos, pero no podemos hablar de algo 100% prehispánico. Finalmente hubo todo un proceso de transformación de estos alimentos. Sabemos que por el cambio climático algunos han dejado de producirse y han sido sustituidos por otros cultivos. Este momento tan importante de la llegada de la cultura europea y de sus productos, y a través de ellos, de productos asiáticos y africanos, es lo que va a enriquecer la comida mexicana. Sin embargo, pensando un poquito en lo que nos mencionas, yo diría que algo básico del tianguis que se va a conservar hasta hoy, y pensando un poco en el tianguis ligado al mercado, van a ser estos productos básicos de la cultura mesoamericana, por ejemplo, como los derivados del maíz. Tenemos el tlacoyo, que ya existía, el tamal, la tortilla preparada a mano, los atoles, productos silvestres que son muy importantes todavía, como toda esta herbolaria silvestre que se consigue todavía en el Valle de México. Esta se vendía en los tianguis y en los mercados también, pero en menor medida o en una forma distinta. Por ejemplo, no tenemos en los mercados puestos específicos para esta venta de hierbas, por ejemplo. Sin embargo, vemos que las traen continuamente mujeres que colocan sus puestos en los pisos, sobre todo, ¿no? Y pues esto se deriva de que lo que venden no genera muchas ganancias, de diferentes cuestiones. Pero volviendo a la comida, pues sí, justamente como dices, la llegada de estos productos no nos va a hacer que el tamal ya se llene. Por ejemplo, el mole también tiene cuestiones ya no solo nativas, sino que se va a enriquecer con otras cosas. A estos elementos del maíz se les van a agregar proteínas de derivados de animales traídos de otras partes. Como ahora, no podemos imaginar nuestro tlacoyo, nuestro guarache sin queso. El queso y la crema pues van a ser derivados de productos que no existían antes, ¿no? Sin embargo, pues todos van a ir constituyendo lo que conocemos hoy día como cocina mexicana. Pues digo, a mí me parece muy interesante darnos cuenta que sí, o sea, mayormente nosotros ya estamos muy, muy acostumbrados a la comida preparada. Pero si echo la cabeza para atrás, sí, tiene más sentido que en los tianguis primordialmente se vendiera la materia prima desde
pues desde que existe la palabra tianguis, ¿no? La comida preparada ha sido algo que se ha ido normalizando con el tiempo y con la tecnología, lo cual me hace caer en cuenta en algo, ¿no? Si bien la estructura del tianguis no ha cambiado mucho, lo que sí ha empezado a variar es la tecnología, ¿no? Nosotros ahorita ya damos por sentado pues que puede llegar un señor con un caso de carnitas y un quemador ahí enorme y un tanque de gas, ¿no? Pero esto obviamente pues no era así anteriormente. Entonces, dando el salto evolutivo, ¿no? Después de la llegada de los europeos aquí a Mesoamérica en general, pues empezó a disparar un poco la tecnología. Y la pregunta es, el tianguis como tal, ¿cómo se ha transformado a través de la tecnología? O sea, la llegada de diferentes técnicas, tanto de transporte como de preparación de alimentos y todo eso, ¿cómo ha impactado en el tamaño de los tianguis y en la variedad? Porque ya ahorita vemos el tianguis de los 1000 metros, 100 metros y no sé, y se nos hace normal, pero yo me imagino que esto no era así. O sea, ¿cómo la tecnología ahora sí que cómo ha modernizado el tianguis? Cuéntanos, y cómo ha cambiado su oferta para nosotros. Bueno, qué pregunta tan interesante, y también nos remite a continuidades y rupturas. Con continuidades me refiero, por ejemplo, a la forma de ofrecernos estos productos. No ha habido en realidad una innovación, si es que la queremos ver como un progreso material. Por ejemplo, en el tianguis de Tlatelolco era común que los productos se ofrecieran sobre petates en el piso. Esto no va a cambiar. Hoy en día todavía podemos encontrar, tal vez no a petate, pero tal vez unas sábanas, y ahí se colocan los puestos más pequeños, los manteros. Los vamos a seguir encontrando en el tianguis, ofreciendo diversidad de cosas. Va a haber otro tipo de comercios ya un poco más fijos, que va a contar con mesas, que va a contar con tejados improvisados, ya sea también de petate o de manta, que era antes, y ahora ya vamos a ver que aparecen materiales más sintéticos, por ejemplo lonas, telas sintéticas, incluso estructuras de metálicas fáciles o más ligeras, por ejemplo de aluminio o de plástico, que se pueden desmontar y nos permiten una estructura más sólida y más amplia para vender más productos, ¿no? En esta cuestión es importante. Y en cuanto a la cuestión de cocinar en el mercado, también hubo cambios importantes y también hay continuidades. Por ejemplo, en el México prehispánico, en el tianguis, también se ofrecían ciertos alimentos preparados, aunque no era tal cual una comida. Se ofrecían, por ejemplo, aparte de las tortillas calientes, los tamales y el atole, también carnes cocinadas en barbacoa, como lo conocemos ahora, cocinadas en horno de tierra, o los tamales al vapor se hacían en vaporeras a partir de ollas de barro. Los elementos como el barro estaban presentes también en el comal, y todo esto se improvisaba en el espacio abierto, con fogones, ya fuera a base de piedras, en donde se ponía algún combustible en el centro, ya fuera carbón o madera. Y esto es lo que se implementaba para cocinar. Esto no va a cambiar mucho en el periodo novohispano, porque las personas que se dedican a cocinar van a seguir siendo estas personas que carecen de muchos recursos. Entonces van a adaptar el mismo tipo de hornillas, tal vez metiendo ya un poco los metales que han llegado de Europa, pero pues también el barro va a seguir siendo muy presente. El barro estuvo presente también en las culturas europeas y en las asiáticas y en las africanas, entonces no es de extrañar que se conserve. Tenemos muchas representaciones pictóricas en donde vemos estos elementos para cocinar al aire libre. Lo vemos junto a fuentes. En la Plaza Mayor hay una pintura que les vamos a compartir, en donde podemos ver que junto a la picota, atrás de la picota, junto a la fuente, se montan unas especies de jacales de palma, y adentro hay un pequeño fogón donde se está cocinando, y a la vez hay espacio para que se sienten los comensales a comer. Por desgracia no podemos ver qué hay. Sin embargo, complementamos esta información con otras representaciones. La pintura de castas, por ejemplo, muy importante entre 1750 más o menos.
en donde también vemos muchas representaciones de este tipo, en donde vemos los implementos que se usaban para cocinar. Y no distan mucho de lo que podemos encontrar hoy todavía en algunas cocinas rurales. Y pues es algo muy interesante de ver, y pues que está presente en este tipo de pinturas y de obras. Y posteriormente en la fotografía también nos va a mostrar cómo sigue habiendo estas cocinas improvisadas, ya no solo en los tianguis y en las plazas, sino en las mismas calles, y pues van a agregar nuevos elementos como el metal, o sea, van a ir buscando la forma también de que la gente coma ahí. E incluso, no sé si ya lo sabían, pero antes pues no se contaba ni siquiera con cucharas, ¿no? Muchos de estos alimentos se consumían con las manos, usando las tortillas. Y esto es importante porque el uso de las cucharas ahora ya va a estar más generalizado. Cuando comemos en la calle tenemos todas estas facilidades que usualmente tenemos en nuestras casas. Vaya, o sea, creo que sí estamos llegando a puntos muy profundos, porque representaciones pictóricas, o sea, se me hace que está bastante bien documentado, y que, no sé, o sea, me da la sensación de que aún siendo mercados móviles, aún siendo mercados que en apariencia son muy informales, siento que hay una formalidad de fondo que ha permitido como documentar muy bien todo esto, porque sí, o sea, siento que hay un cuerpo de información bastante sólido, lo cual me hace pensar que también dentro de estas estructuras tan sólidas, realmente tan conformadas, también existe algo que es un cierto prestigio, lo cual me lleva a una pregunta que ahorita me surgió en lo que te estaba escuchando. Dije, oye, ¿y qué tal es la competencia entre tianguis? Aquí va mi pregunta, aquí va mi duda. Sucede que, bueno, yo soy fresón, ¿no? La neta es que a mí no me gusta ir a tianguis tan tiradones, en el sentido tan barrio, porque pues no sé, la verdad siento dos cosas. Una, cuando dijiste que las representaciones luego se ven junto a las fuentes y demás, me recuerdo que en un tianguis así ñerón, me tocó aguas frescas, pero pues con agua de no muy buena reputación, y sí me enfermé, ¿no? Y pues bueno, me da la idea, aunque digo, es una idea un poco, pues ahora sí que prejuiciosa, de que tianguis en zonas más más nice, en zonas más bonitas, pues son tianguis que tienen mejores normas de higiene, aunque podría ser exactamente lo mismo, ¿no? Pero es un prejuicio. Y esto también me hace pensar que los tianguis compiten muchas veces unos con otros. Entonces, quiero saber si esto es real. Los tianguis tienen históricamente, ha habido tianguis más prestigiosos que otros, ha habido tianguis que están considerados como el tianguis, y los demás son los que están intentando llegar a comerle el mandado, literalmente, o simplemente cada quien va al tianguis que le queda cerca. En mi caso, yo sí hago competencia de tianguis. Yo sí tengo tianguis que prefiero ir, aunque me tarde un poco más en llegar, y hay tianguis a los que no me asomo. Pero ¿esto es histórico? ¿Los tianguis compiten? Pues yo no le llamaría competencia. Sin embargo, sí vemos diferencias importantes entre unos tianguis y otros, y cierta especialización, aunque no fue tan común en el periodo virreinal ni en el siglo XIX. En estos periodos, estos mercados al aire libre usualmente ofrecían frutas y verduras a los vecinos. Entonces uno iba al que le quedaba más cerca, ya fuera de su casa o de su trabajo, o donde le agarrara el hambre. Entonces esa sería la principal razón. Habría unos más grandes y habría, como te digo, unos más especializados, por ejemplo, en productos de construcción o forraje para los animales. Otros dedicados a zapatos, a manufacturas, pero principalmente se distinguen por vender productos perecederos de consumo alimenticio. En ese sentido, pues la fama dependía, yo creo, que de su tamaño y
y de su tamaño muchas veces daba una oferta más rica, pero también más difícil de vigilar. Justamente, aunque las autoridades emitían distintas medidas para tratar de controlar la salubridad de los alimentos, pues era muy difícil, sobre todo con los conocimientos rudimentarios que tenían sobre las cuestiones de salud y de higiene de los alimentos. Esto se va a ir desarrollando y perfeccionando a todo lo largo del siglo XIX principalmente, en donde ya se va a tener argumentos científicos para decir por qué un alimento no se puede consumir, si está echado a perder o no, el tipo de enfermedades que se transmiten. Por ejemplo, el cólera está asociado justamente con la falta de higiene en la preparación de alimentos, y esto suele ser muy común en estos mercados al aire libre, donde no tienen acceso al agua corriente, ¿no? Ese es un ejemplo. Sin embargo, pues sí va a depender casi de cada comercio si se siguen o no las normas de higiene, y siempre van a poder pasar por alto la vigilancia de las autoridades, y es algo muy frecuente ahora. Entonces yo pienso que ya a partir del siglo XX ya vemos una especialización y una oferta de productos distinta. Por ejemplo, en un momento van a aparecer los tianguis de Fayuca, de electrodomésticos. Pues los electrodomésticos empiezan a llegar a México en los 40, 50, estos ya que requieren luz eléctrica, y en donde ya se está democratizando este servicio. Y pues van a surgir estos, así se va a hacer famoso Tepito, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, La Lagunilla, que se ha especializado en su mercado, ya sea por un lado de antigüedades, en donde vamos a conseguir ropa vintage, o también tenemos este famoso mercado de comida, el Tianguis de La Lagunilla, en donde nos ofrecen todo tipo de micheladas, de bebidas alcohólicas, y es curioso que los sirvan junto a alimentos, por ejemplo, gourmetizados. Tenemos ya baguettes, tenemos carne asada, comida un poco más internacional. La verdad no sé, no me sorprendería que hubiera ya arepas por ahí, y es algo muy curioso que ha ido pasando. También tenemos mercados muy famosos porque son grandísimos. Ya no se trata de mercados formados en una plaza, sino que ocupan toda la extensión de grandes avenidas, como por ejemplo hay diferentes que se llaman de las Torres. Tenemos uno muy famoso por allá en San Lorenzo Tezonco, pero hay otro en Iztapalapa, muy cerquita de ese. Ahí yo creo que, si no estoy mal, debe haber cerca de 1,500 tianguis que se ponen en la ciudad y en la zona conurbada. ¡A la madre! 1,500 tianguis. Madre de Dios. O sea, digo, entiendo que esta es la ciudad más grande de todo el continente. Duélale a quien le duela, sigue siendo la más grande de todo el continente. Pero en definitiva, 1,500 tianguis es una cosa brutal. O sea, independiente del tamaño. Y sí, eso de las torres a mí me tenía bien confundido, porque estoy de acuerdo. Hay demasiados tianguis que se llaman las torres. Yo creo que es alguna especie de plan siniestro para unir todos los tianguis de las Torres en la avenida de las Torres y hacer un mega tianguis. Porque digo, el tianguis es un fenómeno mundial. Aquí le decimos tianguis, pero también he visto estos tianguis masivos así enormes en el Cairo. Que hay gente que dice que el peor tráfico del mundo está en el Cairo, y creo que es culpa de ese tianguis que permanentemente vive ahí en el Cairo. En Nueva Delhi, en Calcuta. O sea, el tianguis es un fenómeno mundial. Pero me sorprende que aquí, en esta ciudad, haya tantos. O sea, digo, uno no es consciente de todos, yo creo. Uno no está... Pues no está viendo y viviendo todas las realidades de esta ciudad. Y pues sí, digo, no me extraña que hacia el oriente de la ciudad, que es uno de los lugares más vastos, haya la mitad de los tianguis estén colocados ahí, lo cual me lleva a pensar, ¿no? Que tal vez la necesidad de ciertas zonas, pues no sé, es como una demanda, y pues la oferta se lleva a los tianguis para allá. Y esto me hace preguntarme, en algún momento, porque ahorita lo veo muy homogéneo, pero en algún momento hubo tianguis orientados a la clase pudiente, a la clase acomodada, a la clase rica de la ciudad. Y me pregunto, porque yo, con mente de comerciante, la verdad es que pensaría
que se puede orientar un tianguis a gente más pudiente, y hoy día veo algunos, ¿no? Por ejemplo, el Tianguis del Oro en la Roma es definitivamente un tianguis caro. No venden nada del otro mundo, pero sí ves 2-3 cosas que sueles no ver en un tianguis un poco más normalito. O sea, la verdad es que lejos de la oferta alimenticia nada más, también venden otros productos electrónicos, etcétera, que sí es como, pues ya es como más un centro comercial chiquito, ¿no? Pero también en los alimentos, ¿no? O sea, la mitad de los puestos son choripanes, comida argentina. Empezamos a ver estos tianguis que más bien son food trucks, que son truck yards, son estacionamientos llenos de food trucks. Y pues a mí me empieza a parecer que son como tianguis prácticamente. Digo, eso ya lo puedo ver ahorita, pero te tenemos aquí para la perspectiva histórica. ¿Históricamente ha habido tianguis para la gente rica? Pues es algo como lo que platicábamos en el programa pasado sobre las jamaicas y las kermeses. Yo creo que las clases altas inicialmente no acuden al tianguis tal cual. Es más común que encuentren cosas más exclusivas o de mejor calidad en los mercados fijos establecidos, en los mercados cubiertos que se empiezan a construir a mediados del siglo XIX. Y que van a traer productos de importación también o en locales comerciales adyacentes. Yo creo que iría por ahí la demanda de productos por parte de las clases altas. También estas van a acudir a los primeros almacenes europeos, al Palacio de Hierro, al puerto de Liverpool, que no solo van a vender ropa, sino también alimentos y productos de importación, incluso alimenticios. Entonces, también las clases altas empezarían a distinguir, por ejemplo, acudirían a bazares en lugar de a tianguis. El tianguis sí se iría como ido asociando un poco más primero con los barrios indígenas y posteriormente yo creo que también con las zonas populares en donde no cuentan, por ejemplo, con mercados oficiales y esta práctica del tianguis al aire libre es mucho más útil porque se puede establecer, aunque sea un día a la semana o 2, para cubrir las necesidades de una amplia población. Como lo mencionabas, en el oriente de la Ciudad de México es la parte más poblada de la ciudad, donde hay más tianguis y donde hay menos mercados. O estos mercados no satisfacen toda la demanda porque usualmente los mercados han sido pensados para la venta de alimentos principalmente, de carne, de frutas y verduras y algunos ya de comida preparada. Sin embargo, la oferta de otro tipo de productos como ropa, calzado, electrodomésticos no está tan presente en todos los mercados. O papelerías sí tienen su espacio, pero el giro principal de los mercados va a ser la comida. Entonces, pues yo diría que sí, en la actualidad hemos visto como la separación entre tipos de tianguis dependiendo de la zona en donde están y eso es muy interesante. E incluso así, aunque algunos tianguis tengan productos más caros, van a ser más baratos con respecto a lo que tenemos cerca. Por ejemplo, acá en Coyoacán hay algunos tianguis cercanos, sin embargo siguen siendo los costos un poco más elevados que en un tianguis, por ejemplo, en la zona oriente, pero es todavía más barato que en los centros, en las tiendas comerciales, ¿no? Sí, porque o sea, ya ahorita es notorio que sí existe como esta pequeña división de clase de tianguis. Y me llamaba la atención saber qué tan histórico era, pero sí me queda claro que más bien se ha ido homogenizando la experiencia del tianguis porque, a ver, ¿qué venden en Starbucks? ¿Venden café? O como dice Francis, ¿venden experiencia? No. Yo creo que igual siguen vendiendo café, muy malo, pero al final sí hay una experiencia de fondo y yo creo que actualmente el tianguis también se ha transformado en una experiencia, sobre todo porque ahora creo que lo hemos ritualizado de una forma diferente. Digo, tal vez ya no vamos a ver a nadie en la picota o a ver las noticias semanales del alcalde, pero sí está ritualizado el esperar tal vez el domingo o el sábado para ir al tianguis a comer algo. Es parte de una pequeña experiencia ritual
Y hay otra experiencia ritual que justamente creo que hace que los tianguis cambien su oferta, sobre todo alimenticia, porque creo que así como uno se viste bonito para una cita, los tianguis tienen una cita con la gente y hay tianguis que tienen citas con un público muy especial, que es el turismo. Ahora, si yo me lo planteo, por ejemplo, si yo voy a algún otro país, no dejo de visitar realmente pues su comercio ambulante, ¿no? Que es parte de algo atractivo. ¿Por qué? Porque nos suena la idea de que ahí vamos a encontrar cosas que justamente si nos quedamos en el hotel, si nos quedamos en el restaurancito que está ahí establecido, pues sabemos que no es tan auténtico, ¿no? Pero el turismo va a los tianguis buscando justamente esa vena auténtica de lo que se come principalmente. Ya lo que se vende y demás ya son curiosidades, chácharas, pero la gente va buscando la comida. Entonces, cuéntame un poquito, el tianguis, ¿desde cuándo podemos pensar o en qué momento podemos empezar a hablar que se empieza a volver una atracción turística? Porque no hay que negarlo, lo es. Pues yo creo que también es un fenómeno histórico pensar que la curiosidad del extranjero también llega a ir a estos lugares donde acostumbra a ir la gente cotidianamente, la mayoría de la gente, ya no hablando de los grupos de las clases altas o las clases medias. Entonces, sí tenemos descripciones de viajeros extranjeros, por ejemplo, en el siglo XIX, que se pasaban por los mercados y describían, muchos con sorpresa, muchos con antojo y muchos también denostando lo que veían ahí. Incluso también hay relatos de personajes mexicanos que hacían lo mismo, como viendo el mercado como algo ajeno a ellos mismos. Y esto es porque usualmente eran hombres que no hacían la compra o no cocinaban y estaban viendo con esos ojos a este tipo de comercio. Yo diría también que el tianguis va sufriendo diferentes procesos de la mano del cómo se va estratificando la ciudad, de cómo se van haciendo estas zonas destinadas a las clases trabajadoras, otras más populares, a las clases medias, a las clases altas. Y ahí van a surgir también estos espacios de comercio temporal, de este comercio sobre ruedas. Y ahí vamos a ver que también va a crecer esta oferta, y usualmente también tiene que ver con la fama de los barrios, y así, por ejemplo, la gran oferta de Airbnbs o de hospedajes en las zonas bonitas, digamos, de la ciudad, nos va a atraer mucho público a estos tianguis de esas zonas, y a su vez estos tianguis van a aprovechar para ofrecer productos diferentes, variados, ya sea buscando también la diversidad de orígenes o porque los propios vendedores ya también son extranjeros. También es algo que yo no sé si está trabajado actualmente, pero creo que es algo importante que está pasando en toda la ciudad, la llegada de comercios de comida extranjera. Y pues también debe ser un fenómeno que ya debe estar presente ahí. No sé si alguien sepa de estos temas, sería muy interesante saber. Y por lo pronto, pues yo me quedo con la idea de que puedes encontrar variedad de comida siendo local, y aún así, como habitante de la Ciudad de México, yo puedo encontrar cosas nuevas en el tianguis y cosas exclusivas, aparte que de otra forma están ahí reunidas y que de otra forma tendrías que ir a diferentes restaurantes. Me encanta cómo está derivando esto, me encanta dónde nos lleva, porque siempre es bueno conocer más del tianguis, porque uno no deja de ir, no importa el país donde estés, seguro tienes tianguis, seguro sigues ritualizándolo, seguro sigues esperando el día de ir a hincharte comiendo carnitas y tlacoyos, lo cual me lleva a una de las últimas preguntas de este capítulo, que es, creo que es casi la más importante. No es que todo el resto no haya sido importante, pero este es importante. Bueno, son dos. La primera es, 1. ¿Cuál es el tianguis? Digo, ya tradicional, no puedo hablar de establecido porque esto cambia todo el tiempo, pero tradicional, más viejo y auténtico que podemos encontrar todavía aquí dentro de la ciudad? Y 2, ¿cuál es tu tianguis favorito?
Esas son 2 preguntas con las que quiero cerrar. A ver, antes de que ella me diga cuál es su tianguis favorito. Yo, para mí, mi tianguis favorito, porque ya les dije cuál era mi verbena favorita, pero yo, personalmente, mi tianguis favorito es el que se ponía en el Jardín Pushkin, ahí en la Roma. Es el tianguis donde comía más rico, es donde crecí, es donde me llevaba mi mamá. Y pues bueno, extraño todo lo de ese tianguis. Ya la mitad de los que vendían comida se murieron porque ya eran viejillos cuando yo iba de niño. Pero pues extraño ese tianguis. Ahora ya lo movieron un poquito, ya está como yéndose cerquita de centro médico. Pero bueno, ese era mi tianguis favorito. Entonces te dejo con esas 2 preguntas. ¿Cuál es el tianguis más auténtico y cuál es el que más te gusta? Otra pregunta complicada. Uno pensaría que se puede contestar en 2 frases, pero en realidad no. Pues dependería del término auténtico o el más antiguo, porque como bien lo dices, a veces se queda la fama del tianguis, pero el tianguis se mueve. Además de que no está todos los días, sino que está 1 o 2 días o hasta 3 días, a veces ocupaba una calle y por distintas razones de logísticas de la alcaldía, de la delegación, lo tienen que mover a otra calle. Sin embargo, mantiene su nombre muchas veces. Como mencionas en tu tianguis favorito, esto pasó en diferentes lugares. Por ejemplo, donde había tianguis y después se establece mercado, el tianguis florece en los alrededores, en calles adyacentes. Esto me lleva a pensar que el más antiguo podría ser, por ejemplo, el de La Lagunilla o el de Tepito, en donde tenemos estos comercios, pero no me atrevería a decir que es el mismo ni es el más auténtico. Está en el mismo espacio, aunque abarca mucho más y abarca una variedad de productos que antes no contemplaba, aunque siempre estuvo ligado desde su origen a la venta de objetos robados, por ejemplo, Tepito. Ahora tiene una variedad y una complejidad que es difícil de abarcar. Yo iría por ahí. Sin embargo, si nos vamos fuera de la ciudad, yo creo que todavía persisten muchísimos tianguis que tienen este sentido de originalidad y de antigüedad, y sobre todo aquellos en donde todavía se maneja el trueque, en donde no se maneja dinero, sino que intercambian sus productos a partir del valor que los propios comerciantes y productores les dan. Muchos de estos, ojalá tengan oportunidad de conocerlos, todavía hay en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas. Todavía es importante. Ahora también seríamos una especie de extranjeros cuando vayamos a verlos, porque ya nos es difícil concebir un intercambio sin dinero. Y también ahí va a haber mucha comida que no conocemos y justo nos va a hacer parecer extranjeros en nuestro propio país. Y de mi tianguis favorito, no sé, más bien yo creo que más que el tianguis sería como la comida favorita. Recuerdo mucho uno que se pone afuera de la ciudad deportiva, en la puerta 2 me parece, en donde ahí más bien es la anécdota. Cuando yo en algún momento quise correr, iba por allá a hacer ejercicio, saliendo era como ya el darme permiso de comerme una gordita de chicharrón con una michelada, y era lo que encontraba ahí, y en ese momento se me hacía delicioso. Y era el puesto más grande, el más lleno de gente, porque pues todo buen mexicano sabe que el puesto lleno es como garantía. Entonces yo creo que va más por ahí, como el enlazar, el pasar al tianguis a comer con otro tipo de actividad, como ir a hacer la despensa o ir después de pasear por la mañana un domingo, porque el domingo es generalmente el día de tianguis, o el sábado a veces también, pero yo creo que va por ahí mi reflexión. Pues muy bien, niños, niñas, pues ahora ya lo saben casi todo de los tianguis. Ahora sí ya tienen no solo referencia histórica, ahora sí ya saben cómo es que esto ha tomado el rostro que le vemos hoy en día, qué tanto es igual, qué tanto es distinto, qué tanto ha cambiado, qué tanto ha evolucionado y sobre todo realmente pues cómo esto impacta nuestro desarrollo social y nuestra comodidad personal, porque no vamos a mentirlo, el tianguis es una cuestión cultural, pero también es una cuestión de
de comodidad, es una cuestión de hacer nuestra vida un poco más fácil, como todo lo que son los mercados, como todo el comercio, siempre apuntan a satisfacer una demanda, y pues el tianguis satisface tantas que la verdad no solo en México, en el mundo, yo creo que nos es difícil contemplarnos sin tianguis, porque hay tianguis en los países en vías de desarrollo, hay tianguis en los países en conflicto, hay tianguis en los países acomodados, ricos y opulentos, hay tianguis en todos lados, y eso nos hace saber algo. No, el tianguis no es un mercado de último recurso. El tianguis no es un mercado solo para los que no se pueden dar el lujo de un mercado establecido. No. El tianguis es una comodidad universal que nos permite tener, más allá de de satisfacer una demanda, nos permite tener una experiencia de comercio humano, cercano, donde no te topas con un mostrador, donde no te topas con un ticket, donde no te topas con toda esta burocracia de comercio. Creo que lo más bonito de un tianguis es que estás tratando con otra persona, e incluso ahorita nos dijo la doctora que, pues bueno, existen todavía estos tianguis de trueque, ¿no? Digo, aquí en México tal vez no son tantos, tal vez en otros lugares del mundo siga siendo mucho más común, o tal vez ya yéndonos a provincias sea más común de lo que pensamos, y eso nos hace saber algo. Esto es entre humanos, y eso es lo más rico del tianguis, que sabes quién te está sirviendo la comida, sabes cómo la están preparando y sabes el riesgo que puede implicar a veces, pero no importa, lo tomamos. Así que pues nada, niños, niñas, diviértanse mucho, vayan al tianguis, échense 2 de maciza a mi salud, y pues nada, doctora, nos vemos en el siguiente capítulo, que el siguiente capítulo va a estar buenísimo. Muchas gracias, Daniel, nos vemos el próximo capítulo. Ahí se ven, niños, pídanos con todo.